Hoy en Días Cruzadas recibimos al escritor y columnista Juan Sotibars. Sotibars ha publicado 4 novelas y varios ensayos donde ha demostrado un compromiso firme con la libertad de expresión. Arde en las redes, la postcensura y el nuevo mundo virtual, de 2017, La casa del ahorcado, Cómo el tabú asfixia la democracia occidental, de 2021, y recientemente, Nadie se va a reír, la increíble historia de un juicio a la ironía. Pueden leer sus columnas en El Confidencial y en El Periódico de Cataluña y escucharlas semanalmente en radio y televisión. Con ustedes, Juan Sotibars. Juan Sotibars, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Tú naciste en Águilas, en Murcia, y mi primera pregunta era sobre tu infancia. Quería saber, yo sé que eres hijo de un profesor de instituto, profesor de biología, si no me equivoco, y quería saber cómo fueron tus primeros años en Águilas, Murcia, criarte. Sí, por desgracia, en Águilas duramos poco, porque mi padre empezaba a dar clases en institutos y eso, y de Águilas nos fuimos a un... Cuando vean esto se van a cagar en mí, pero me da igual. Un pueblo que hace honor a su nombre, que se llama Alcantarilla, y que es abominable. Es un pueblo de 40.000 habitantes, muy grande, que no tiene cine ni biblioteca. No tenía entonces, luego le pusieron una biblioteca, no tiene librerías. Es un pueblo que es ciudad dormitorio de Murcia y donde yo pasé una infancia muy mediocre porque era un sitio un poco, no sé. No conozco a nadie que nunca haya tenido muy buenas experiencias ahí. Es un pueblo un poco... Hay una novela, un libro de cuentos, de hecho, de Donald Ray Pollock, que se llama Knocknesteve, que es sobre un pequeño pueblo que se llama Knocknesteve en Estados Unidos, y que es todas las perversiones que hay en el pueblo pequeño, toda la molicie y tal. Y yo cuando lo leí, que lo leí ya de adulto, me recordó muchísimo, ¿no? Entonces, la infancia la pasé en este pueblo, que tuvo la parte buena de que como no tenía yo mucho que ver con la gente que había allí, que era muy kinky, muy así, pues pasaba mucho tiempo solo. Y esto luego sí que he pensado que fue una cosa buena, porque de niño pasar mucho tiempo solo, pues al final tienes que cultivar la imaginación y el mundo interior y dedicarte a hacer tonterías en tu casa. Entonces yo hacía cómics, dibujaba... hacía un cómic que se llamaba Star Wars, y entonces copiaba escenas de la peli y llevaba a mi madre y decía, mira qué historia me he inventado. Y mi madre hacía ver que me creía. Que eso me pasó luego con 15 años. En clase me enseñaron Kafka, ¿no? Y dije, Kafka, qué nombre más raro, Kafka. Esto no lo conoce nadie seguro, Kafka. Kafka, ¿quién va a conocer eso, no? Y la metamorfosis, me leí eso y dije, hostia, esto lo tengo que copiar. Y yo con 15 años escribía como relatos kafkianos que eran copias, pensando que Kafka, ¿quién va a conocer esa mierda, no? Con ese nombre tan... Tenía esa ingenuidad. Y sí, o sea, la infancia fue aprender a estar solo y aburrirte. Aprender a aburrirte. ¿Cuál es el gentilicio de Alcantarilla? Alcantarillero. ¿Y todavía conservas amigos alcantarilleros? No, en Alcantarilla he retomado el contacto con el hijo del carnicero, que se volvió escritor también, y tiene un libro de cuentos que me envió con una dedicatoria muy bonita que decía: gracias a ver que tú publicabas libros, me animé yo a escribir, y ese libro está muy bien. Se apellida Cuadrado, el tipo. Y luego casi está autoeditado, es muy humilde la edición. Pero esa ha sido una de las pocas buenas cosas que a mí me han llegado a Alcantarilla. Luego volví un día al instituto donde estudié, me invitaron a una charla, y en la charla los niños se aburrieron muchísimo, pero hubo 2 que también noté, y luego se acercaron y estuve con ellos un poquito, que eran ese diamante en bruto. Es que los sitios mediocres, donde no se espera mucho de nadie, y es el caso, son muy castrantes y muy desasosegantes para los niños con talento. Siempre en cada generación hay 3 o 4 niños con talento, en cada clase, ¿no? Hay 3 o 4, no hay más. El resto de la gente no es mala ni nada, pero están en el sistema, ¿no? Pero siempre hay un pequeño grupito de individuos desviados, de electrones fuera de onda, y yo me di cuenta de niño, de adolescente sobre todo, lo importante que es que en ese momento venga alguien, un escritor. A mí me pasó con Francisco Brines. A mi instituto vino Francisco Brines.
Yo no había leído poesía en mi vida, me parecía una mariconada la puta poesía, ¿sabes? Porque estaba entre kinkis y ¿quién iba a pensar que...? Pero entonces vino un día Francisco Brines y mientras mis compañeros que además estaban... de poeta es gay, para nuestros oyentes que era, bueno, que recién Yo falleció. ni lo sabía de niño. Sí, bueno, era un poeta, pero no es un poeta gay en el sentido de que escriba poesía homoerótica, sino es un poeta muy particular y recita muy bien. Entonces él recitó poemas y yo me quedé tan deslumbrado que cuando terminó fui y le dije, ¿me puede escribir este verso que ha dicho en un papel y firmármelo? Y el hombre se quedó muy encantado y me lo firmó y el verso era: y besar con los labios del niño rescatado este mundo tan viejo que hoy no alcanzo a saber porque si el amor no ha muerto, me quiere abandonar. De adolescente me impresionó mucho ese poema y después de adulto descubrí que si tú vuelves al sitio donde has sido infeliz y das una charla en el instituto donde has sido infeliz, vas a encontrar ahí a 3 o 4 niños que están siendo infelices y que necesitan que alguien venga de fuera y les diga: hay un mundo donde podéis encontraros, donde podéis hacer... Y por eso, ese pueblo donde yo tuve una existencia tan miserable es un sitio al que me gusta volver a hacer eso, ¿sabes? A rescatar. A rescatar a las personas que lo necesitan, ¿no? Hay gente que necesita oír Sí. que el mundo no es ese pueblo. ¿Y tú tenías entonces clarísimo que querías estudiar una carrera universitaria? No. Y sobre todo que querías salir del pueblo. No, es que del pueblo a los 14 años me fui a Marruecos. Viví en Marruecos 4 años, hasta los 18. Y en Marruecos es donde conocí al poeta Francisco Brines que vino y allí tuve ya una existencia mucho más feliz. En Marruecos me lo pasé muy bien. ¿Y por qué fuiste a Marruecos? Porque mi padre es profe y en Marruecos hay, como igual que en España está el británico, el liceo francés y el italiano, pues en Marruecos está el español, que es para que los marroquíes estudien la selectividad española y vayan a estudiar la carrera a España. Entonces mi padre daba clase allí como funcionario. ¿Dónde en Marruecos? Tánger. Y en Tánger estuvimos, me lo pasé súper bien. Tánger es muy guay. Salir de Murcia a Tánger o sea, de Murcia no, de Alcantarilla. Murcia está muy bien, pero salir de un pueblo de Murcia bastante mediocre a Tánger. ¿Alguna vez has tenido acento murciano? Sí, me lo operé. Tenía acento murciano, pero Un profesor mío en Tánger, de Córdoba, me dijo: Soto, si quieres ser alguien en la vida, sácate la mierda de la boca. Y me impresionó mucho eso, porque yo le admiraba a ese profe. Y entonces me quité el acento. Cuando voy a Murcia me lo vuelvo a poner. Te lo pones, ¿no? Claro, el camuflaje. Oye, tu hermano es guitarrista flamenco. Entonces, bueno, podemos decir que en tu familia tendría que había algo, o es una casualidad que los dos hayáis salido habéis tenido una vena artística tan clara y además que hayáis podido desarrollar. Pues mira, en mi familia nunca había habido nadie que hiciera nada creativo. Nadie. Mi padre es profe, mi madre estudió psicología por la UNED mientras era ama de casa, o sea que tampoco ha empezado a ejercer ya muy tarde cuando hemos crecido nosotros, porque nos ha cuidado básicamente mi madre. Y mi padre trabajaba pues eso de profe funcionario. Y en el resto de mi familia, abuelos, tíos, etcétera, nada. Algo harían mis padres raro. Yo creo que tiene que ver con que nos aburríamos mucho de niños, mi hermano y yo, por esta cosa un poco antisocial. Pero sí, mi hermano ha conseguido ser un guitarrista flamenco muy respetado. Está tocando con los grandes. O sea, lo está petando en ese mundo del flamenco. Y no hemos tenido ni padrino. Mis padres no tenían amigos. Son una pareja que siguen juntos y no tenían vida social. O sea, no era como... Sí, con una red de contactos. Nada. Hemos tenido una potra, mi hermano y yo, de la hostia. Se nos ha dado muy bien. Bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es la potra y otra cosa es que se os haya dado muy bien, ¿no? O sea, eso es que también le habrás puesto mucho... Tú llevas escribiendo mucho tiempo. Sí, pero yo considero, David, que el talento es secundario. O sea, yo creo que sin suerte el talento no sirve para nada. Y tanto mi hermano como yo, por distintos carambolas, hemos tenido suerte. Luego tú la suerte la tienes que aprovechar. Pero el mérito... Yo le he echado muchas horas y mi hermano toca 12 horas al día la guitarra, le echamos mucho trabajo. Pero el trabajo y el talento sin suerte, la suerte es lo que te queda cuando tus padres no tienen contactos. Tu familia, tu círculo.
En nuestro caso no había contactos. Había mucho empeño, mucho tesón. Seguro que había talento. Me es más fácil decirlo de mi hermano, que tiene mucho talento para la guitarra. Y yo seguro que lo tengo también. Pero la suerte, tío. ¿Sabes cómo me hice yo escritor? Era camarero en un bar y vino un tipo así que se llama Ignacio Merino, un escritor, yo no lo conocía, pero un escritor de novela histórica que le caí como bien, así de camarero. El tío estaba medio borracho. ¿En Madrid? Sí, en Madrid, cuando curraba aquí de camarero. Sí, ya que en Madrid hacía de todo. Y hablando con este me dijo que era escritor. Y yo nunca había conocido a un escritor. Yo había leído a Cela y a Umbral y eso, y lo del Café Gijón. Y yo soñaba con ese mundo, pero no me atrevía a ir a los sitios, ¿no? Pero fantaseaba y iba escribiendo en mi casa. Y este tío le dije que yo quería ser escritor y le caí como en gracia y me dijo que le mandara un cuento. Y fue este que me presentó a Luis Algorri, que era director de Cultura en Tiempo, que era amigo suyo. He conocido un chico que es un chavalín tal y conocí a Luis. Y entonces Luis Algorri me dijo, pues venga, va, escríbete un artículo para la revista Tiempo. Yo flipando. Y de ahí, pues, puta suerte. O sea, fue ese encuentro que a lo mejor luego hubiera podido pasar otra cosa. Sí, pero yo tengo la impresión de que la suerte te lleva a encontrarte con gente que te ve el talento y te lo ayuda, ¿sabes? Y sin eso, una persona como yo no hubiera llegado a ninguna parte. Tú tenías una vocación que a lo mejor mucha gente no conoce, que era la de escribir ficción, ¿no? Sí, empecé con la ficción. Y ¿tú tenías claro que querías ser escritor o simplemente que querías escribir y luego a ver qué pasaba? Es decir, cuando dices que fantaseabas con el Café Gijón, tal, ¿tú tenías claro que existía una especie de establishment al que tenías que acercarte? ¿O tú creías que uno podía escribir y que, no sé, que esas obras encontrarían a los lectores? No, yo creo que la gente que no está en el mundillo cultural todavía no ha visto la gran decepción que es respecto a las leyendas del mundillo cultural que nos llegan por los escritores. Los escritores siempre, pues eso, todo lo que se ha dicho sobre el Café Gijón, el Café Pombo, la Ballena Azul, todos esos cafés míticos de Madrid, es una literatura, es una estilización de una vida literaria que en realidad es mediocre y que es cotilleo y que es hablar de fútbol, ¿sabes? Porque los escritores hablan de fútbol, no hablan de libros. No existe ese mito. O sea, existe el mito, pero no existe la traslación. Entonces yo lo que quería era vivir en ese mundo bohemio de los escritores. Y sabía que para eso tenía que escribir. Pero yo lo que quería era vivir como esas vidas divertidas y miserables de Alejandro Sagua. Yo había leído mucho. Es verdad que sí que leí mucho. La parte decadente, ¿no? Digamos, de la Cansinos escritura. Ascens, la novela de un literato, que son 1500 páginas. Yo a todos los adolescentes con ínfulas se lo daba a leer. Obligatorio. La novela de un literato de Cansinos Ascens, que no sé si ahora se va a reeditar por fin, es una de las... bueno, Las máscaras del héroe, de Juan Manuel de Prada, que es una novela a mí de mis favoritas de Juan Manuel de Prada, está casi todo sacado de ahí. O sea, eso es como la mina de oro de la vida bohemia de los escritores. Y yo lo que quería era esa vida bohemia. Sabía que tenía que escribir, pero tampoco tenía una idea muy definida de lo que yo quería hacer, una obra... No. Bueno, vamos a ir un momento, por seguir con la cronología. Tú terminas el Instituto de Marruecos y vienes a Madrid a estudiar una carrera. Es decir, haces la selectividad. Sí, pero no vengo a estudiar, vengo a decirle a mis padres que estudio para que me paguen. Vale. Te matriculas en la universidad. ¿En qué te matriculas? Yo me matriculo. Es que es vergonzoso. Yo me matriculo en varias carreras. Matricularme, me matriculo en matemáticas. Me matriculo en historia. Me matriculo en filología. Y me matriculo en periodismo, pero no es este orden. Lo que pasa es que voy, periodismo, digamos, estoy desde el principio y luego voy empezando carreras porque quiero dejar periodismo, porque periodismo me parece una mierda, no sé qué, pero al mismo tiempo veo que las otras carreras se estudian y en periodismo no. Entonces me voy quedando en periodismo porque eso pues es como que te pasan 20 páginas de apuntes y apruebas y me parece como muy fácil, ¿no? Y me permite, pero entonces lo que veo al final es que hay carreras de verdad y carreras de mentira, pero no acabo ninguna.
Enseguida empiezas a trabajar, o sea, estás trabajando en otras cosas, estás trabajando de camarero. Trabajé en IFEMA, en IFEMA hay unos sótanos. ¿Sabes que hay sótanos en IFEMA? No lo sabía. Esto es muy interesante. IFEMA está sobre la superficie, las naves, ¿no? Pues debajo hay sótanos. Y debajo están los umpalumpas. O sea, debajo de IFEMA hay peña kinky, pero kinky a tope, trabajando en unas mesas muy largas, haciendo movidas como de industrial cutre, ¿sabes? Como hay talleres subterráneos. Como de artesanía. No, de meter cosas en bolsas. Pues a ti cuando llegas vale. aquí a IFEMA, te dan una bolsa con 3 mierdas dentro que tiras a la basura en cuanto salen. Un bolígrafo, un catálogo y un llavero. Pues eso lo ha tenido que meter alguien en una bolsa. Y abajo están los umpalumpas. Yo trabajé ahí, abajo. Era divertidísimo porque estabas bajo IFEMA metiendo regalos promocionales en bolsitas promocionales para las ferias de arriba, y había, o sea, la gente que había ido currando estaba haciendo rayas de cocaína encima del banco mientras estaban metiendo esta, y era un mundo como decadente, underground de verdad, tío. Ese fue un curro de camarero también. Trabajé en publicidad, que fue muy aburrido. Muchos curros así. Y luego estabas en Facebook escribiendo, tú empezaste a escribir cosas largas en Facebook, y ahí es donde alguien te ve. Claro, pero ya estaba en tiempo. O sea, yo me metí en tiempo por el camarero. Por el camarero, por el trabajo este. Sí. Y mientras tanto, cuando estaba trabajando en publicidad, me abrí una cuenta de Facebook porque me lo pedían. Y empecé a poner paridas. Y también igual, pura suerte, por un tipo que yo no sabía que me seguía en Facebook, pues resultó que era Carlos Hernández, que trabajaba en El Confidencial, periódico que yo no había leído nunca, porque entonces todavía era un financiero. Es que esto no era El Confidencial de ahora. O sea, Esto debe ser 2011, 2010, 2011, por ahí, ¿no? Sí, era un periódico financiero de cosas de empresas y así. Sí. Yo no te pute. Y me dijo, ¿esto que haces aquí lo quieres hacer cobrando? Te lo juro. No lo conocía de nada yo a ese señor. Y fui allí a la redacción y pensé, esto es una mierda. Este periódico, ¿no? Y luego empezó a crecer eso y así. Pero todo puta suerte, David. Bueno, tú insistes en lo de la suerte, pero es que si no escribes bien, si el texto no es bueno, no llama la atención de nadie. Ya, pero escribiendo bien... ¿Pero tú crees que hay muchos textos buenos que nadie los descubre? Por supuesto. ¿Realmente? ¿Y tú crees que hay grandes obras maestras de la literatura que nunca han visto la luz? Por supuesto. Y que nunca la verán. Pero puede haber alguna, eso no lo niego. Yo creo que hay más de las que conocemos. O sea, que son más las obras que están... Sí, la suerte es escasa. Es verdad que si alguien... Yo ya he metido a un par de estudiantes que me han parecido muy talentosos, que han tenido el golpe de suerte conmigo. Pues me hacen una entrevista para una gacetilla de una universidad y tú enseguida ves que ese tío, esa tía, ¿no? Tiene algo. Te das cuenta tú enseguida, porque llevas años trabajando, conoces mucha gente, ¿no? Y de pronto, en la Universidad de Valencia, un grupo de estudiantes que tiene una revistucha de mierda, te invite, oye, que te queremos hacer, David Mejía, una entrevista, les dices que sí porque tú también pedías mierdas, ¿no? Cuando eras jovencito, y ves que uno o una tiene algo, te das cuenta. Y entonces ya, pues quedan más o menos en contacto, ¿no? Que dice... Y yo de esos ya he metido a 2 en sitios porque hay que ayudarles. Pero ¿cuántos se me escapan? ¿Y cuántos se escapan a...? Eso es el golpe de suerte. Bueno, sí, habría una... Es que yo recuerdo... Es que sin contactos no te van a ver. No, estoy de acuerdo, pero también tú eres una persona que se ha hecho sus propios contactos. ¿Con suerte? Con suerte, pero no solo con suerte. Es decir, también podríamos atribuir la suerte a algo del carácter. Es decir, tú también has tenido la suerte a lo mejor de nacer extrovertido, y si hubieras nacido más introvertido no hubieras tenido tanta suerte o tantos contactos. O sea, digamos que la suerte la podemos ampliar a muchos sitios, pero es que yo recuerdo una vez hablando con un amigo actor hace un montón de tiempo, y contándole, no, tal, qué difícil, ¿no? Pues la vida de actor, qué poca gente trabaja, la suerte, tal. Y me dijo, sí. Digo, pero los muy buenos, esos siempre acaban trabajando. Más, menos, o sea, a lo mejor no son los protagonistas porque tienen un rostro que es así o así, pero venía a decir como que el gran talento siempre encuentra el camino, digamos, o siempre hay alguien que lo ve, siempre hay alguien que
a fin de cuentas quiere contar. A mí me gustaría pensar que es así, pero es que no lo creo. Ya, puede que no. Soy un poco más pesimista porque... mira, el que yo considero que era... Lo que pasa es que lo dejó, pero durante mis primeros años de escritura, el que yo considero que era el mejor escritor de mi generación lo ha dejado. Escribió una novela que publicó gracias a mí, porque yo conocía a un editor y también por otro golpe. Es que todos han sido golpes te lo juro que todos han sido. Pero el editor que publicó Siberia, mi primera novela, que era El olivo azul, yo le dije, tengo un amigo que escribe mucho mejor que yo. Es la hostia. Es increíble. Y nadie lo... Es un chaval, teníamos 24, 25 años, muy jovencitos, ¿no? Y me dijo, pásamela, y me la leo, y la leyó y dijo, publicada. Nos publicó a la vez. Se llama Alejandro García Ingrisano. Tiene una novela que publicada en El Olivo Azul, editorial ya desaparecida, inencontrable, que se llama Pitcairn, como la isla. Esa novela, o sea, es un talentazo descomunal. Es que Alejandro Ingrisano era como un Pynchon, ¿sabes? Un tío que escuchaba a Franz Zappa y que leía a Pynchon, a Laurence Sterne. Es el que a mí me descubrió el Tristram Shandy, que es de mis novelas favoritas, tío. Pues este era de ese mundo ahí de literatura gamberra, pero muy elaborada tal. Y era un genio total. Y Pitcairn es una novela muy cortita que es increíblemente divertida, muy rollo de Pynchon, pinchoniana, ¿no? Pues este tío publicó esa primera novela, pero bueno, luego tampoco siguió, digamos, la perseverancia también es tan importante como la suerte. Yo he sido muy perseverante, muy pesado, muy obcecado. Él no tuvo la perseverancia, tuvo el golpe de suerte, no tuvo la perseverancia y ha dejado de escribir. Ya no escribe, ya ahora es como empresario, se dedica a ganar dinero y hemos perdido, te lo juro, un autor en España, tío, que hubiera sido descomunal. O sea que las novelas que no va a escribir Alex Ingrisano son obras maestras que hemos perdido porque no ha habido suerte y no ha habido... Bueno, justo dices que lo que no ha habido es perseverancia. Ya, suerte sí ha habido. Pero es que a lo mejor si hubiera tenido un poco más de suerte con esa novela que sacó, si le hubieran hecho un poco de caso, nadie la leyó, Ya, ¿sabes? pero bueno, esto es como que alguien que llega, un gran talento futbolístico, que llega a debutar y simplemente decide dejarlo, por la razón que sea. Es verdad que sin perseverancia la suerte no sirve de nada, y sin talento tampoco. Perseverante, suertudo, con contactos de los padres, sin talento, bueno, puede hacer una carrera mediocre y mantenerse y acabar en el Instituto de Cervantes. No daré nombres. Bueno, entonces, este Juan Soto Ibars, que trabaja de camarero, que trabaja en los bajos fondos del IFEMA... Sí, dura poco esto, por suerte. Esto dura poco, ya empiezas, luego estás en la revista Tiempo, de ahí a través del Facebook. En una Facebook. porno, en la primera línea, también. ¿Y ahí escribías textos descriptivos? Okay. A veces sí. Sí. Eso era guay. Y bueno, eso para ejecutar la técnica me imagino que vendría, que siempre es divertido, ¿no? Sí, para enfocarse uno. Y empiezas a trabajar, a escribir en el Confi. Pero sí. ahí te desligas un poco de tu yo literario, por decirlo así. Sí, es una pena. Sí. Es que a mí las novelas no me van bien porque publico una primera que es de encargo en ediciones... La de Perelman, ¿no? Sí, que es una mierda de novela. Entonces es un debut literario muy decepcionante, porque a mí ya en ese momento hay gente como que está esperando a ver qué publico, y publico una novela que es de encargo, que la he escrito en 4 meses con 25 años y que es una basura, que es La conjetura de Perelman. Es una mierda. Pero claro, entonces mi debut literario, me dijo Andrés Barba antes de publicarla, me dijo, ¿seguro que quieres hacer esto? Porque hay como cierta expectativa a ver qué va a escribir este chaval, y si vas a hacer una novela como de intriga policíaca, va a ser una decepción. Yo le dije, no, me da igual, no tenía un duro y me pagaban 3.000 euros. Entonces la hice. Y era, claro. Entonces fue un debut un poco decepcionante. Luego publiqué una buena, que es Siberia, que me sigue gustando, pero en una editorial minúscula. Y esa ganó un premio después, hubo como tal. Luego gané el premio Ateneo con una novela satírica, y la novela satírica pues no es muy respetable. Y ahí ya había jodido mi carrera literaria, incipiente, porque ya no era respetado. ¿Sabes? Ya no iba a hacer como Juan Gómez Bárcena, ya no iba a hacer como Miguel Ángel Hernández, ya no iba a tener una carrera literaria respetable, porque había hecho una novela comercial, luego una que sí que había gustado,
Y luego una satírica que ganaba un premio además como un poco... ¿Pero sigues escribiendo? ¿Sigues teniendo...? No, dejé de escribir y me desanimé. Publiqué una que se llamaba Crímenes del Futuro en Candaya, que creo que está muy bien y es literaria, pero nadie la leyó. Nadie la leyó. Me costó 8 años escribirla. Se publicó en Candaya porque ya las editoriales un poco más grandes ya no me querían publicar, tipo Anagrama. Tenía una gente que la movió por sitios así más literarios y eso, o sea, más grandes, y nadie la quería. Al final los de Candaya les gustó el libro y lo publicaron, pero claro, no lo leyó nadie, ¿sabes? Ningún escritor, nadie que yo admirase le hizo caso. Esto es... Perdona, sí. O sea, había malogrado la suerte, ¿sabes? Y como me esforcé tanto con esa novela, que fueron 8 años de curro, pues me desanimé. Y dije, pues ya, ¿sabes qué? Yo no escribo más novelas, que le follen. Y empecé con los ensayos. No pero está esto, mal. ahora vamos a entrar en los ensayos, pero esto dice algo muy... O sea, hace un retrato muy pobre del mundo literario, en realidad. No, de mí, hace un retrato pobre de mí, pero que bueno, me vengo abajo. Bueno, más allá de que te vengas abajo, o sea, por lo que tú estás contando, la gente veía tu nombre y ya asociaba tu nombre a según qué obras. Y ahora las columnas. Y entonces no leían la obra. Es decir, claro. Es muy difícil que una obra entonces se defienda sola. Pero en esto este le ha mundo, pasado ¿no? a Raúl del Pozo. Raúl del Pozo tiene una novela, yo he leído una novela que creo que tiene 3. La novela que yo he leído es muy buena. Raúl del Pozo no es nada respetado como novelista. ¿Por qué? Porque es el columnista. La gente ya no se le ha leído en los términos de... Es muy así. También es que en el mundillo literario la gente se mueve mucho por... O sea, no es gratis que digan que algo les gusta, es porque reciben una reputación. Por eso hay novelas de mierda absoluta que están ahora en Frankfurt. Mientras estamos grabando esto está la feria de Frankfurt y si ves la lista de la gente que ha ido se te caen los palos del sombrajo porque va cada escritor que está de moda por distintos motivos no literarios y tienes a Rafael Rey, a Antonio Orejudo, a Eloy Tizón, a gente que lleva años y años haciendo obras de puta madre que no nos invitan. Y eso es el puto mundillo literario. A mí es que me desazona tanto que paso de escribir narrativa. No quiero entrar en esa mierda. O sea, si yo fuera como Pérez Reverte, o sea, si yo tuviera tantos lectores como Pérez Reverte, me la sudaría. ¿Sabes? Porque dices, por lo menos no me respetan estos gilipollas, pero me leen muchísima más gente que a vosotros y que os follen. Pero claro, gente como yo no tiene ni una cosa ni la otra. Entonces, echarle tantas horas a una novela para que luego no caiga en suelo estéril, pues paso. Empiezas con el ensayo y no cualquier ensayo. Es decir, tú haces un ensayo, o digamos que tu voz ahora es muy reconocible como un ensayo que hace una crítica muy contemporánea. Y sobre todo te has ido decantando, no sé hasta qué punto de manera consciente o no, pero por lo menos se ha visto que tu obsesión tiene que ver con la libertad de expresión. Sí. Esta es una obsesión tuya en torno al cual orbitan todo. tus obras, ¿no? Sí. Y esto, ¿tú sabías que tenías esto? Cuando este Juan del que hemos hablado, más pizpireta y más alocado y que escribía literatura, tal, ¿tú sabías que tú tenías esa garra por la defensa de la libertad de expresión? Sí, siempre. Es curioso, ¿eh? O sea, nunca me han preguntado esto. Sí. Mira, cuando yo era un niño, mi madre quería que leyera. Yo no leía nada. Yo leía a Super López, TVO, Siso, Mortadelo y tal, pero mi madre quería que leyera libros y yo no quería leer libros y tal. Pero me acuerdo uno que sí que me leí, que me gustó mucho y que me marcó, que se llamaba La palabra prohibida. Y era un libro de niños sobre La historia es un niño que recibe un catálogo en casa y le dicen que si llama a un número de teléfono, cualquier regalo que pida, sale un humo por el teléfono y se le materializa. Entonces puede tener todos los juguetes que quiera. Pero hay solo una norma. No puede pedir regalos que contengan la sílaba or y hora. O sea, no puede decir esas palabras. Está prohibido eso. Y si lo dice, en pago por toda esta tal, el humo lo coge a él y lo lleva a los talleres, como Pinocho, a los talleres a trabajar de esclavo por toda la eternidad. A los bajos del IFEMA. Sí, a los bajos del IFEMA, precisamente. Y entonces, bueno, pues es un cuento donde al final, tendiéndole trampas, el niño acaba diciendo que quiere un reloj para que le den la hora y tal, y no sé qué. Bueno,
Y a mí ese cuento me impresionó mucho. Y claro, luego, de mayor, estudié el tabú. Por ejemplo, siempre me llamaba la atención cómo los americanos se ponían histéricos cuando alguien decía la palabra nigger y que ni siquiera citándola la podían decir ellos, ¿no? Que tenían que poner en Word cuando todo el mundo sabe lo que significa, pero no, yo no lo puedo poner, ¿no? Y veo que es lo mismo, porque como que siempre me ha interesado esa idea del tabú, de cómo hay palabras que no se pueden decir pero todo el mundo... O sea, es castigado el que las dice pese a que todos la tengamos en la cabeza. Y esa idea, que es central de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es miedo a decir, pero por mucho que las cosas no se digan, están. Por eso yo combato la censura, porque digo, es que da igual que censuréis a los nazis, porque si hay sentimiento nazi, ellos ya se recocerán. O sea, no podéis luchar contra ellos censurándolos, al revés. Hay que ver cuántos hay que permitirles que hablen y discutirles, ¿no? Y yo creo que siempre ha sido una obsesión desde... Esto me di cuenta de mayor, o sea, cuando encontré entre las cosas de niño ese cuento y dije, hostia, me acuerdo de todas las páginas. O sea, ya me impresionaba eso de que no puedes decir estas dos palabras. ¿Por qué? Porque no puedes. Es absurdo, da igual. Y si las dices, serás castigado con toda la... Pues ahí lo tienes. Es la corrección política. Los tabúes no son solamente palabras. El caso de la N-word es muy evidente en Estados Unidos, pero también hay temas que son muy tabú, con los que no se puede uno meter. Sí, sí. ¿Meter o mencionar? O mencionar, efectivamente. Tu libro más reciente, que es este juicio a la ironía, ¿no? Nadie se va a reír, sobre el caso de este colectivo, los ultrarracionalistas, que han hecho muchas intervenciones de carácter satírico, por decirlo así, y deciden proponer un tour de la manada un poco para burlarse de la cobertura mediática y del sensacionalismo que está teniendo. Y que acaban engullidos por ese mismo sensacionalismo, ¿no? Sí, ellos ni siquiera proponen el tour, ellos hacen una web fingiendo que ofertan un tour que es como el espejo de lo que han hecho los medios sensacionalistas. Los medios sensacionalistas con el tema de la manada pues han estado horas y horas de información basura y morbosa, el portal donde no sé qué, y el banquito donde... Y por esta calle fueron... Y en esta tienda se compraron las camisetas que muestran en la foto los agresores. Y en este hotel pidieron habitaciones para follar. Y estaba todo el rato esto con anuncio de Audi, anuncio del Corte Inglés. O sea, era como, bueno, mercantilizar la desgracia morbosamente. Entonces, uno de los ultrarracionalistas, el protagonista del libro, Anónimo García, un día va por Pamplona porque tiene allí familia, y va por la calle, es un tío súper feminista, o sea, él y va por la calle y empieza a reconocer sitios. Y tiene una sensación como de repulsión, ¿sabes? Porque dice, es como que la ciudad está empapada por el sensacionalismo, porque reconoce el portal, va por una calle y dice, hostia, este es el portal donde la violaron. Y este es el banco, o sea, y empieza y es por la... Ahí él como que cobra conciencia de hasta qué punto esta explosión sensacionalista ha tiznado incluso la ciudad, ¿no? Y entonces es cuando se le ocurre, porque ellos hacen acciones, digamos, de denuncia, pero de denuncia muy sutil. No hacen acciones de denuncia de como... No, claro. Sí. Hacen acciones de denuncia como intentando atacar por un sitio que no se les vea venir y esperando a que sean los medios los que, difundiendo eso, le den un sentido. Y esto es justo lo que hacen con el Tour de la Manada. Hacen una web que funciona como un espejo de lo que ha hecho el sensacionalismo, que es, vamos a convertir en producto exactamente lo que habéis convertido en un producto. Y lo convierten en un producto turístico. Toda la información que sale en la web la han sacado de la prensa. Y cuando la web se publica, la prensa se pone histérica. La infame iniciativa de no sé qué. Entonces, una vez que toda la prensa reacciona, sustituye la web por titulares ofendidos de los mismos medios que han publicado toda la información que ellos han puesto ahí. Es como, os hemos cazado. Le ponen a la web que sustituye. La web del Tour de la Manada dura 48 horas, porque ya enseguida se reacciona y la sustituyen. Y el titular que ponen arriba es el día que los medios se retrataron a sí mismos, porque es como que los han cazado. Pero no contaron
con que la prensa rara vez se la envaina. Claro, para que esto funcione, tiene que haber luego una cobertura del desmentido que ellos hacen, pero eso no se produce nunca. Entonces se meten en un proceso penal y son condenados por el relato mediático. Por degradación a la víctima, ¿no? Es el delito que finalmente le imputan a... Degradación no. Es el 173.1 del Código Penal, que es daño... Es para tortura. Es que es muy fuerte porque... Sí, pero les exculpan del delito de odio, ¿no? Eso no. Sí, en el juicio no consiguen demostrar que ellos odian a todas las mujeres, porque básicamente son un grupo bastante feminista, de hecho. No consiguen demostrar que eso lo han hecho para humillar a todas las víctimas, lo cual es absurdo. Pero sí queda demostrado con un informe médico de estos tal, que la víctima de la manada ha sufrido un daño al ver la web. Pero entonces, claro, lo que se pregunta Anónimo es, ¿pero alguien le ha explicado? O sea, ¿qué parte ha visto, no? Y es lo horrible y también lo bonito literariamente del libro este que yo he escrito, que se acaba produciendo en los tribunales, se acaba produciendo una situación horrible en la que un tipo que está denunciando el sensacionalismo sabe que le ha acabado haciendo daño a la última persona a la que le quería hacer daño y no se lo puede decir, porque están enfrentándose en un juicio. Entonces ya una vez que estás en la dialéctica del juicio, yo gano o tú pierdes, tú ganas, yo pierdo. Y esto es, claro, por eso le he dado forma de novela al libro, porque esto literariamente tiene muchísimo... O sea, aquí te puedes poner a establecer juicios, me parece bien, me parece mal. No, porque lo que tenemos es algo verdaderamente trágico, que es una persona que no quiere hacerle daño a otra, le hace daño de rebote, creyendo que están en el mismo barco, porque está denunciando a los que han mercantilizado todo esto. No puedes saber si la otra persona, porque la víctima es anónima, no tiene nombre, no tiene cara, ¿sabes? Es un... no puedes comunicarte, no puedes explicarle. ¿No? Ellos piden perdón en el juicio. Lo sentimos, no lo calculamos. Varias veces en el juicio ellos dicen que no era su intención y queda como claro que les hubiera gustado poder explicárselo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero ya una vez dentro del laberinto judicial no es posible la restauración humana del agravio, ¿no? Ya estás en un proceso. Y esto, yo conocí esta historia en directo, me enteré, me fui enterando de todo y vi que nadie decía nada. Porque como era el tema de la manada... Claro, es lo que te iba a decir, porque Pablo Hassel, Valtonyc, todo esto siempre tuvo muchos... este Strawberry, ¿no? De Defcon 2. Claro. Sin embargo, aquí hubo silencio, ¿no? Silencio. Silencio, un silencio o sea, un silencio bestial. Dicho sea de paso, que no es lo mismo que los otros casos, es decir, en este no hay ni siquiera, es decir, no hay palabras, no hay un llamado a hacer daño a nadie o a atentar contra la Guardia Civil, ni nada. En la web ni siquiera se mencionaba a la víctima, ni siquiera. Hablaba del caso, de lo que era Voz Populi. Hablaba de Pamplona es una ciudad con mucho encanto, era como los tours estos de Jack el Destripador, o sí. Era eso, con toda la intención de denunciar el morbo, ¿no? No, este era un caso... Lo que pasa que es verdad que esta persona dice haber sufrido un daño psicológico al conocer la web, ¿no? Al conocer la web, que es donde Anónimo se preguntaba, pero ¿y no conociste la otra parte? El desmentido, o sea, ¿qué parte? ¿No? Bueno, es un drama, tío. A mí es de las historias, y precisamente porque nadie la haya tratado por miedo, porque la gente tiene mucho miedo de que pueda alguien pensar que pero estás diciendo que no importa que sufras. No, es que aquí hay muchos personajes, ¿no? Pero precisamente por eso yo creo que es una historia muy interesante para romper con esta forma maniquea que hay tan habitual de contar las historias, ¿no? De hecho, el mito de la violación de la manada, o sea, el mito en cuanto a la forma más
narrativa de cómo se ha contado toda esta historia. Claro, es el mal absoluto de estos 5 cabestros y el bien absoluto representado en una víctima, ¿no? Que no tiene rostro, que no tiene existencia, que no tiene nombre, ¿no? Que es donde podemos colocar, digamos, todo el dolor que las mujeres han sufrido a lo largo de los siglos, porque es un conjunto vacío, ¿no? Conocemos las caras de los garrulos de la manada, ¿no? Y eso, la pinta que tienen, los tatuajes, no sé qué. Pero, claro, eso es una historia muy maniquea, pero en esta otra metemos un nuevo elemento, que es Anónimo García, que no es un agresor, ¿no? No es alguien que quiera hacer daño, pero que acaba haciendo daño. No se lo propone, pero acaba haciéndolo, ¿no? Si creemos que la víctima sufrió ese daño, ¿no? Claro, esto rompe el maniqueísmo, porque te das cuenta, es como la película del acusado, esta película francesa tan buena, sobre una violación también, que ya la historia no es Marvel, no es Star Wars, no es los 5 de la manada contra la víctima, ya no es una historia donde podamos sentirnos cómodos sacando conclusiones morales. Es una historia donde la moral se escurre, donde la moral es escurridiza y difícil, donde el malo no es del todo malo, ¿no? Y donde en el otro lado también hay sombras, ¿no? Porque ya da pie a un enfrentamiento entre dos personas que a lo mejor... Pero hay otra dimensión también de esta historia que a mí me interesa también por tu obsesión, digamos, con el tabú, que es, como tú dices, es el tema de la manada, que pues, se podría extender al tema del feminismo, ¿no? Si quieres, en el sentido de, bueno, cómo reacciona una fiscalía, todo un aparato judicial... Es que la fiscalía pide la absolución. Este es otro... Es que, es que aquí el feminismo no tiene nada que ver, porque las feministas no han atacado a Homo Belamine... O sea, Homo Belamine, el grupo de Anónimo García, no es que haya sido cancelado por las feministas. De hecho, hay feministas que, de las pocas que han dicho algo, ha sido a favor de ellos, ¿eh? Porque... Aquí no, pero no digo el feminismo como que esté en contra de él, sino el miedo que han cogido muchas personas a estar en el lado incorrecto de la historia de la manada. Eso totalmente, sí. La gente ha tenido miedo de ser señalada como, oye, pero estás defendiendo a alguien que... la manada, o sea, claro. No importa lo que haya en medio, ¿no? Estás como en ese bando de gente que le hace daño. Sí, estás con los derechos de las mujeres o estás con la manada. Claro. A eso me refería. Sí, eso es en la repercusión mediática, en que nadie contara esta historia, hasta este libro nadie la ha contado. Pues eso sí, es por miedo. No a las feministas, sino a estar en el lado malo de la dicotomía, ¿no? Pero lo interesante es que la Fiscalía, esto es un proceso en el que la Fiscalía pide la absolución y se los condena. Y se los condena por un artículo que es para torturas. No es como lo de Mongolia. Mongolia y Ortega Cano. Ortega Cano denuncia a la revista Mongolia por daños a la imagen tal, por una caricatura. Y yo digo, me parece gilipollas este Ortega Cano por hacer esto. La justicia le da la razón, 40.000, no sé cuántos mil euros, por lo civil. Bueno, esto pasa continuamente. La libertad de expresión tiene que tener unos delitos de calumnias y de injurias para que si alguien se siente sumamente dolido, pues vaya a un juzgado y tal. Y si el juez al final te da la razón, pues oye, que yo considero que la condena a Mongolia es una exageración y le han hecho caso a un señor que se ha vuelto loco con el orgullo y tengo 1000... Pero es que el caso de Homo Belamine es peor porque es penal. Y es penal por un artículo que está escrito para las torturas. Y la jurisprudencia que cita la magistrada que los condena, para condenarlos, son torturas físicas. Humillación brutal de una mujer en silla de ruedas a la que el tío que la tiene en su casa le rapa el pelo, cosas así. Está admitido a trámite de todas maneras el recurso ante el Constitucional, ¿no? Está en plenario, porque esto me lo dijo un juez, que no puedo mencionar su nombre, pero yo he dado mucho este libro antes de publicarlo a jueces y a gente jurista y eso, porque no quiero meter la pata... no he estudiado Derecho, ¿no? Entonces lo he sometido mucho a la ayuda generosa de jueces y de gente así. Y un juez
particular me dijo que es muy importante lo que pase en el Constitucional, porque si el Constitucional no declara nulo este juicio, no lo echa atrás, entonces lo que queda como jurisprudencia, lo que pueden presentar una base jurisprudencial, es que en casos vox populi, donde haya víctimas, no se puede hacer sátira si a una de las víctimas le molesta, le duele. Es que claro, entre me molesta y puedo probar que me ha hecho un daño psicológico, a veces la distancia es pequeña, porque, no sé, o sea... Sí, son realidades mentales a las que no tenemos acceso objetivo, ¿no? Sí, eso siempre es un problema. Es muy difícil, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, o sea, lo importante de este caso es que en el Constitucional se va a dirimir, porque lo que decía la fiscal, que les pedía la absolución, era, si esto fuera que estos tíos han hecho una sátira y han expuesto un caso de una violación en Albacete que no ha salido ni en la prensa, y eso ha sido lo que ha generado la exposición de la víctima o tal, entonces es una cosa. Pero es que este era el caso que estaba todos los días en la tele. O sea, ellos no expusieron, hablaron de lo que estaba hablando todo el mundo. Y ese es un matiz muy importante, ¿sabes? Porque si no hubiera sido como que han lanzado a los buitres encima de una persona que... No, pero es que este era el caso. El día que salió la web había manifestaciones en la calle, porque era cuando condena de abuso y no de agresión. Era en esos momentos de máxima... Es ahí cuando sale la web. Entonces lo que va a decir el Constitucional es, si es un caso vox populi, del que habla todo el mundo, ¿se puede hacer sátira o no? Porque si se hace sátira, a lo mejor alguna de las víctimas se siente dolida, aunque no sea intención del... Claro. Como es el caso. Ellos no quieren reírse de la víctima. Ellos no quieren humillar a la víctima. Ellos están hablando sobre lo que todo el mundo habla en registro satírico, para criticar a los medios sensacionalistas. Eso de rebote hace daño a la víctima. Entonces, ¿qué va a decir el Constitucional? ¿Se puede hacer sátira de un caso en el que hay víctimas o no? Porque una vez que tú haces sátira, asumes un riesgo, y el riesgo es molestar a alguien. Y de rebote puedes molestar al último que tú quieres molestar. No sabes quién se lo va a tomar mal, porque la sátira no es literal. Por eso se llama un juicio a la ironía el libro, porque gana la literalidad. ¿Eso es algo que temes, esta tendencia que hay a la mente literal? Siempre ha sido así, ¿no? ¿Ha sido distinto alguna vez? Bueno, ahora parece que estamos más conectados, la gente deja más cosas por escrito, entonces hay más lugar a la... También habrá veces que se entienda la ironía, pero no se quiera entender, y entonces, bueno, no hay mucha caridad cuando lees a un adversario, ¿no? Bueno, tiene que ver con el repliegue identitario que tú también has, sí. Que tú también has denunciado tantas veces, ¿no? Claro, pero en cuanto a los actos de provocación artística siempre han tenido consecuencias muy, muy escandalosas. Lo que pasa es que la posteridad trata muy bien a los provocadores. Entonces, lo que dice Woody Allen de que la comedia es igual a tragedia más tiempo, da a entender, leído de una forma no literal y dándole la vuelta, que el tiempo desactiva la ofensa y la comedia sigue funcionando. O sea, el mismo chiste que ofendió en los años 20 a los que en los años 20 se ofendían por no sé qué, hoy sigue funcionando, un siglo después, porque ya no nos cabría lo mismo. Lo cuento en el libro, doy muchos ejemplos de surrealistas, situacionistas, etcétera, que han tenido súper polémicas y los han querido matar a sablazos. Gala, la mujer de Dalí, Gala, apareció en una cena de la alta sociedad vestida con un traje lleno de sangre y una cabeza de un bebé en la cabeza. Una cabecita de bebé a modo de tocado. Entonces le preguntaron, ¿de qué vas, Gala? Qué original, ¿no? ¿De qué vas? Y Gala dijo, voy del hijo de Lindbergh, porque el hijo del aviador Lindbergh lo habían secuestrado y asesinado en ese momento. Y a Gala no se le ocurre otra cosa que decir así. Es una puta salvajada. Claro, entonces ahora lo lees y como no sabes ya ni quién es Lindbergh ni tal, pues dices, ¡oh, qué sobrada! Y te puedes reír. Pero en el momento, hostia, tuvo que pedir perdón Dalí y Gala. Y entonces se enfrentaron a la represalia mucho más temible de André Breton, que les dijo, ¿qué es eso de pedir perdón por un acto surrealista? O sea... no sé si ahora somos más literales, no creo. Antes eran más analfabetas, la gente no sabía leer.
No, bueno, eso sin duda, claro. Ahora lo que pasa es que todo queda escrito. Sí, sí, claro. Entonces, todo tipo de tabú queda mucho más expuesto, sobre todo que puedes hurgar en busca de ese tabú. Te iba a preguntar... Sí, antes que había un comentario, te decía, la gente hablaba en corrillos, decía esto me parece mal, y ahora todo eso se dice públicamente, queda escrito, hace ruido, y la gente tiene más miedo porque está más clara, el repudio queda mucho más claro y más patente, ¿no? Porque queda escrito. ¿Cuál dirías que es... o sea, si tomamos la caricatura de Mahoma como el gran tabú, a lo mejor de los tipos, lo que realmente la gente teme con buenos motivos, ya hemos visto lo que le pasó a Charlie Hebdo o al profesor que tuvo Samuel Paty. Samuel Paty, que tuvo la idea de mostrar esta caricatura en su clase. ¿Cuál dirías que es la caricatura de Mahoma en España? Porque claro, en España no tiene tanto peso esa iconografía porque bueno, no hay una población musulmana tan amplia, pero hay otros... Sí, pero aquí nadie se va a atrever a dibujarla. No se van a atrever a dibujarla. Pero hay otras de menor rango, hay otras caricaturas de Mahoma que tú dirías, o sea, por ejemplo, este caso de la manada podría ser uno de esos ejemplos, ¿no? Donde nadie se atreve a alguien a disentir. Pero es que ellos no estaban disintiendo. Claro, es que esto te da más idea de lo tabú que es. Sí, claro, por eso digo. Claro. O sea, ni el que disiente, simplemente comparecer que disientes. La misma abogada que denunció, que puso la demanda contra Omo Belamine y los condenó, tiene denuncias abiertas, juicios por otra gente que claro que merece mucho más, que son los que publicaron el DNI de la víctima, gente que en forocoches, gente que ponía que era una puta y que le había gustado y ponía fotogramas del vídeo que habían grabado en el portal. Toda esa gente está denunciada por la misma. Y dices, bueno, pues es que son cosas ya que exponen la identidad de esta persona. No, que son cosas diferentes, claro. Sí. Claro, pero ¿de qué tabú es? Te da idea el hecho de que una sátira que no ataca ni a la víctima, ni el retrato, ni el relato, porque ellos en la web ponía que era una... conozca los hechos de esta agresión sexual. Y es cuando todavía era abuso, según la justicia. Y cuando llega la denuncia, como no pone de quién es, ellos creen que son los de la manada. Nos han denunciado los de la manada porque piensan, porque llamamos agresión, es que hay que ponerse en aquel momento. Sí. Manifestaciones en la calle diciendo, no es abuso, es agresión, todas las feministas, ¿no? Y ellos en la web ponían la agresión. Entonces llega una denuncia a que han sido los de la manada. Porque además se reían de ellos en la web. Y no. Eso te da idea hasta qué punto es tabú. Porque el tabú es una... El libro anterior, La Casa del Ahorcado, es sobre el tabú. Y lo estudié muy a fondo en la antropología. Y es muy interesante porque la gente cree que el tabú es lo que no se puede decir, lo que no se puede hacer. No. El tabú es el incesto. O sea, el tabú es un acto, una palabra, una materia tan sumamente prohibida que no necesitamos que nadie nos diga que está prohibido. Entonces provoca una reacción visceral masiva en cuanto es transgredido. Eso es el tabú de verdad. Y lo que pasa ahora es que con la tribalización, las taifas, el tabú está muy partido. Muy partido. Lo que es tabú aquí, lo que es sagrado aquí, ahí es tabú y viceversa, ¿no? Así que yo creo que en España no hay un tabú compartido y eso es una desgracia para España. Una sociedad que no comparte tabú es una sociedad rota. Esto se ve muy bien en Estados Unidos. Black Lives Matter, por ejemplo, es vilipendiado por los republicanos. Y todo lo que... toda la iconografía republicana, toda tu simbología es despreciada por los demócratas. Claro, ya no hay tabúes compartidos. Son sociedades que se han ido al garete. O sea, tú coges a Pakistán y sabes que en Pakistán la caricatura del Mahoma es unánimemente repudiada y comer jamón es unánimemente repudiada. Y hay una serie de cosas que te hablan de una sociedad que está mucho más atrasada y tal, pero es una sociedad unida. Es una sociedad... Y en Occidente, en los países occidentales, era un poco así. Había ciertas cosas que nos provocaban unánimemente un rechazo, ¿no? Unánimemente siempre hay que contar con excepciones, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando ETA era unánime el rechazo que provocaba. Unánime. Con el tema del independentismo catalán y de la DUI, ya se notó que algo había pasado en el resto de España, que ya no estábamos tan... ya no... Sí, no estamos en el mismo nivel de vehemencia en la repulsa, ¿no? Sí. Sí, ya se habían roto cosas.
El tabú es un síntoma de cómo las sociedades están unidas o deslavazadas. ¿Esto es necesariamente negativo, el hecho de que una sociedad no comparta determinados códigos? Sí, porque no es que no comparta valores. Se pueden tener ideologías distintas y tener los mismos tabúes. El incesto lo tenemos todos. Nadie se folla a su madre ni a su padre, ¿no? Nos parece repulsivo en cualquier forma, ¿no? Bueno, eso nos hace humanos. Una sociedad donde se rompe el tabú del incesto es una sociedad, es la Revolución Francesa. Esto lo dicen Margaret Mead, la antropóloga, lo cuenta muy bien, ¿no? Como en momentos revolucionarios la gente empieza a follarse a sus padres. ¿Sabes? Empieza como a producirse el incesto, que es la antesala de la violencia masiva, ¿no? Si se rompe el tabú del incesto, nos matamos entre nosotros. ¿Ha pasado? Pasa en momentos de explosión revolucionaria, por ejemplo, es muy común que empiecen los incestos y empiecen los asesinatos, ¿no? Pero luego hay otros tabúes de menor fuerza, hay otros tabúes no tan centrales como el del incesto, que sí que son compartidos por la mayor parte de la gente, como tienen más que ver con las costumbres, con la de esos tabúes emanan cosas de cortesía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, que un hombre pegue a una mujer siempre ha sido un tabú. Ahora hay mucha propaganda que dice que no, pero es mentira. O sea, todo el mundo sabe, si miramos, que un hombre pegándole a una mujer, a mí no me pegas, o sea, si no fueras una mujer te pegaría una hostia, ¿no? Esta cosa de que los hombres no pegan a las mujeres, les pegan en la casa, ¿no? Las maltratan en la casa, cuando nadie mira, y es el crimen de la violencia contra la mujer, ¿no? Pero es eso de no pegar a un tío, en una menor medida, no pegar a un tío con gafas, ¿no? Quítate las gafas que te voy a dar una hostia. Hay como ciertos tabúes, esos son tabúes muy compartidos, ¿no? Y son de menor fuerza que el tabú del incesto. Pero esos tabúes se están rompiendo. Esos tabúes se están rompiendo. ¿Y a qué achacas tú? O sea, al repliegue a la tribu, digamos, a que cada tribu establece sus propios tabúes y le lanza sus tabúes al otro. Pero no lo hacen voluntariamente. No, claro, esos son comportamientos sociales, ¿no? No decisiones. Sí, lo que cuento en el libro, yo todavía, mira, hace ya casi 2 años que salió y todavía no me he arrepentido, o sea que igual pienso de verdad eso. Pero en La Casa del Ahorcado lo que decía al final era que descubrí una palabra muy bonita del latín que es religio. ¿La conoces? Sí, sí. De ahí viene religión, que no es la creencia esotérica en el más allá, eso es superstitio. Pero religio es la religión, que es lo que religa las cuentas del collar. Entonces una sociedad como el Imperio Romano, o como la española o la occidental, que son muy amplias y hay gente que piensa muy distinto, que habla distintas lenguas, que tiene distintas culturas y lo que quieras, para que exista la idea del imperio hace falta la religión, que puede ser esotérica, coincidir con la esotérica o no. O sea, puede ser una religión de Estado o puede ser una idea común que religa a los que son distintos. Y en Occidente yo llegué a la conclusión, que es una hipótesis que todavía ya te digo, no la he derribado, de que la religión era que los hijos viven mejor que los padres. Y que eso durante muchos años, desde la Segunda Guerra Mundial, era un dogma que compartíamos todos, el rojo, el azul, todo. Más o menos todo el mundo podía decir, hay una idea de progreso, vamos a mejor, aunque a mí no me guste esta forma, aunque, ¿no? Yo voto a este partido, tú votas a ese, pero compartimos esa idea del futuro. Y más o menos nos damos cuenta de que vamos hacia adelante, porque es evidente. Pero en 2008 eso se quiebra. Empezamos desde la crisis de 2011 o así. Quien piense que los hijos viven mejor que los padres es porque tiene una fortuna en un cajón, porque es que no, ya nadie lo piensa, ¿no? Y yo creo que esa era la religión, porque cuando nos enteramos de que los hijos ya no viven mejor que los padres, que va a ser difícil, empezamos a volvernos locos. Coincide mucho en el tiempo el momento del reviraje de la corrección política, de los wokismos, de los nacionalismos de extrema derecha, de los nacionalismos independentistas, o sea, todo Brexit, Le Pen, o sea, todos estos movimientos rupturistas, todo este rollo Me Too, Black Lives Matter en la izquierda, los movimientos rupturistas de izquierdas y los movimientos rupturistas nacionalistas de derechas empiezan cuando la población occidental recibe la evidencia
de que los hijos ya no van a vivir mejor que los padres, que no va a ser así y que posiblemente los hijos sufran. Y ahí yo dije, pues claro, es que se ha roto la religión porque nos mantenía unidos esa idea de progreso. Podíamos pelearnos un poco por la solución, por el tipo de... No, hay que bajar los impuestos aquí, subirlos allá. La política era aburrida porque íbamos confiados, el coche se movía. Confiábamos en el sistema. Claro, yo pienso que es eso lo que nos jode, lo que produce la fractura tribal. Pero es una hipótesis, no tengo manera de demostrar esto, ¿eh? Pero yo pienso que es eso, que es algo tan tonto porque... Pero esto es leyendo historia clásica. Es que leer historia clásica, tío, te ilumina muchísimo sobre lo que pasa. Yo creo que te enteras más leyendo... A Tucídides. Ahora me estoy leyendo el de Soto Chica. No lo he leído. Águilas y el cuervo y el águila, sobre la caída del Imperio Romano. Es un nuevo enfoque que ha hecho este historiador en la editorial Despertaferro. Está muy bien ese libro. Y vas viendo cómo al Imperio de Occidente se le rompe la religión y al de Oriente no. Porque el de Oriente le sobrevive 1000 años al de Occidente, que es donde está Roma. Sin embargo, los hijos de puta de Constantinopla, esos tíos, con las mismas situaciones económicas, con las mismas corrupciones, es que no hay tanta diferencia. ¿Por qué se va a la mierda el Imperio Romano de Occidente? El 400 se ha ido, ya está muerto. La religión, ya no saben lo que es el imperio, no les importa. No hay una idea que galvaniza. Nosotros ahora, Ucrania nos ha venido muy bien a los europeos, porque en Europa se estaba perdiendo la religión, ¿no? Todo eso que había, la beca Erasmus, todo este rollo europeísta, había perdido totalmente, porque el de Europa nos empezó a joder, jodió a Grecia, ¿no? Lo de cómo jodieron a Grecia, todo este rollo de la troika, Europa yo la daba por perdida, pero claro, Europa ha descubierto que por un lado apretar menos la soga, los fondos, tal, y por otro lado que tenemos ahí a Putin, los bárbaros a las puertas siempre unen a los... ¿no? Juan, a ti te ha pasado, yo creo, con algunas cosas que yo me he identificado con algunas de tus miradas, porque quienes tenemos simpatías, digamos, socialdemócratas, somos muy hábiles, quizá más hábiles, en ver lo que está mal en nuestro lado del río, ¿no? Es decir, las contradicciones de izquierda, los identitarismos, sobre todo, de izquierda, el descuido de lo material pues en aras de lo identitario, bueno, este tipo de cosas. Tú... ¿Esto es algo que te haya hecho algunas veces, no sé, sentirte solo en tus posturas políticas? Es decir, yo tengo una serie de principios, sin embargo no puedo dejar de señalar, pese a lo que me está diciendo mi tribu en este momento tan tribal, en señalar que aquí hay contradicciones, aquí hay peligros para la libertad de expresión, aquí hay riesgos para la democracia liberal, etc. Pues no me he sentido solo porque tengo lectores. Y veo que hay gente que... Lo que pasa es que yo con esto, y a ti te pasa, con este tipo de forma de acercarme a las cosas, no, yo no tengo amigos. No me debo a mis amigos para escribir un artículo, no. Paso de todo. No me debo a la línea editorial del periódico. O sea, mi línea roja es que nadie me toque los cojones. Y mis lectores son los que peor me caen. A veces es como, así pues, os voy a joder. Porque no me gusta... creo que todas las historias estas que nos preocupan siempre tienen una lectura que no necesariamente lleva a estar contento contigo mismo, ¿no? Sí. Por eso escribí también el libro de Homo Belamine, porque el de Nadie se va a reír es porque ya hay un hermanamiento espiritual un poco con ellos, que lo que atacan es la autocomplacencia. Entonces, sentirte solo al final, bueno, pues si esperas hacer amigos escribiendo, te puedes sentir solo, pero yo nunca he esperado hacer amigos escribiendo. Pero tú has convertido ¿cómo decirte? Esto de la columna, que me imagino que en su momento sería una cosa alimenticia, sí, en una vocación muy, muy poderosa, donde te pronuncias sobre la realidad, y lo que te ha dado también tu espacio y te ha ganado el respeto es también esa originalidad, ¿no? Ese ángulo que tienes desde el que
¿Quién dirías cuál es el colectivo, dirías, al que más cabreas tú? No sé si alguna vez te has pensado esto. Hombre, así en histórico yo creo que con el feminismo identitario he tenido muchos choques porque también reacciona mucho. Hay otros colectivos a los que a lo mejor he podido escribir alguna crítica o tal que no han reaccionado de manera tan violenta. Pero no sé. No sé. Es difícil saber lo que piensan. Es que no sé si lo he dicho aquí o en otra entrevista, es que hoy llevo 6 entrevistas, perdón. Sí, nada, ya te vamos a soltar, no te preocupes. No, si no lo digo por eso, lo digo porque esto que te voy a decir no sé si ya lo he dicho, pero... yo al final me di cuenta de que empecé en el curro este de la columna, que ya te he contado que empecé por casualidad, pues que mi seña de identidad era provocar. Entonces yo me daba muy bien cuenta dónde estaban los cojones para tocarlos. Y me divertía mucho. Pero ya, pues luego maduras. Y yo al madurar, lo que he descubierto es que lo que me gusta es buscar otra lectura a las cosas. Cuando todo el mundo lo tiene muy claro, yo pienso que es porque hay cierta inseguridad argumental. Porque la certeza bebe de la inseguridad. Tú cuanto más pienses sobre algo, menos certeza vas a tener. ¿No? La autocomplacencia está en no haber pensado suficiente. No, esta es mi opinión, ya está, yo ya me quedo así. ¿No? Es como yo dejé de ser de izquierdas. Yo era muy de izquierdas hasta que empecé a pensar. Y luego me creía que me hice como muy liberal. Y luego seguí, y ya no lo tengo tan claro tampoco. Es como que cada vez que me cuesta más tener saber cuál es mi etiqueta. Y yo me doy cuenta que es muy bonito ahora que hay tantas polémicas inanes como esa del colegio mayor o la que yo escribo en el libro de los tíos estos, donde es muy fácil, como todo el discurso es tan prefabricado. ¿A ti no te pasa, David? Pasa algo. Lo ves en Twitter. En las próximas horas seguro que van a salir artículos, porque va a ser el tema del que todo el mundo, no sé, la sirenita negra o lo que sea, cualquier mierda de estas. ¿Y tú no te pasa que ya sabes lo que van a decir? Sí, absolutamente, claro. Claro. Y sabes que el que dice A y el que dice anti-A van a tener ambos muchísimos aplausos en sus tribus, ¿no? El políticamente incorrecto ya que se ha convertido en otro políticamente correcto más y etcétera, ¿no? Entonces yo ahora lo que me parece más interesante, pero no por conseguir nada, sino por hacer del trabajo algo estimulante, es coger cualquiera de estos temas, no mirar Twitter, no mirar nada y decir, venga, a huevo, a ver qué se puede decir de esto, ¿no? Informarte bien de lo que ha pasado, enterarte y dar una lectura, no con afán de originalidad, sino es que llegas a la originalidad si dejas Twitter. Yo cuando hace un año dejé Twitter, me liberé de las opiniones preconfiguradas. Dejé de provocar y me puse más a hacer lecturas raras de las cosas. Y es mucho más divertido. ¿Ha merecido la pena dejar Twitter entonces? Joder, lo mejor de mi vida. Marta Jiménez Serrano, la escritora Marta Jiménez Serrano fue la que me convenció. Y como lo que me dijo me fue muy útil, lo voy a decir aquí por si alguien quiere hacer lo mismo. Vamos a ver, Juan. Tú publicas una columna. Puedes decir ahí, expresarte, y cuando lo haces en largo, puedes argumentar. Algo que en el titular puede ser muy polémico, luego lo argumentas y se ve que bueno, ¿qué tal? ¿Para qué cojones gratis haces en Twitter una basurilla provocadora que lo único que te genera es malinterpretaciones? Porque esa idea que pones en Twitter, si la desarrollas, pues a lo mejor ya se vuelve más entendible, pero claro. Y dije, tienes toda la razón, ¿qué coño hago ahí? Y al mes siguiente lo dejé. Y llevo un año no tengo ni claves, y es la libertad mental, tío. Porque Twitter al final te obliga entras en la dialéctica de Twitter. Entonces, ya o piensas a la contra, o piensas a favor, o ya como que te redirige muchísimo la mirada sobre los asuntos. Y fuera de Twitter, sin embargo, te van llegando los asuntos que se discuten en Twitter porque tienen resonancia en la prensa, o entras como paracaidista a ver en Twitter sin cuenta, ¿no? A ver de qué se está cociendo y eso. Y no estar en esa interacción te da una libertad verdadera.
porque es una libertad para pensar para entrar al tema desde donde tú quieras. Si tienes Twitter no puedes hacer eso. Entras por donde se entra. Ya, por sendas desbrozadas, digamos. Claro. Es maravilloso dejarlo, ¿eh? Lo voy a pensar. A mí me ha ido muy bien. No soy el exfumador que ahora... No me he vuelto talibán pero es que me ha venido muy bien. Y no porque ya no me lleguen los insultos y los elogios, que a mí me llegaban muchísimas interacciones y tal. Eso me he dado cuenta de que era muy secundario. Que lo que más he ganado, la ganancia más grande, es entrar a los temas, a pensar en los temas libremente, sin... Estos están en contra, en Twitter es, mira a toda esta gente en contra de esto, mira a toda esta gente a favor de esto, y tú ya entras por esa senda. Estos están en contra, estos están a favor, ya te han marcado la dialéctica, ya hay una pista de tenis y tú vas a un campo o a otro. Y si no tienes Twitter, te enteras del tema y entras, a veces como un elefante en una cacharrería, pero es mucho mejor. Te lo recomiendo, ¿eh? Bueno, Juan, terminamos con la pregunta habitual. ¿A quién te gustaría que invitáramos a pasar por aquí? Pues yo creo que estaría guay, por esto de romper que trajerais a Elizabeth Duval. Vale, fenomenal. Creo que molaría. ¿La puedes convencer tú? No creo. No sé si me tienen estima. No, pero me parece una persona muy interesante. Sí, te escribiremos. Y está guay jugar en campo visitante, ¿sabes? O sea, Sí. Creo que sería guay. Creo que podría ser una conversación bonita entre vosotros. Fenomenal. Pues muchas gracias.